¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, gracias por acompañarnos otro sábado más. ¿De qué vamos a conversar esta noche? Bueno, pues del debate de la semana y de los últimos días. 1.200 millones o 500 millones de dólares. Por un lado, el gobierno solicita la autorización en la emisión de títulos valores por un monto de 1.200 millones de dólares y Arena, como oposición, dice: yo te estaría autorizando 500 millones de dólares a partir del cumplimiento de ciertas condiciones. De eso vamos a hablar esta noche y de todas las implicaciones que tienen el no llegar a un acuerdo. Estarán con nosotras Donato Baquerano y Milena Calderón, parte del equipo negociador del partido Arena. Ya los vamos a saludar, pero antes queremos darle la bienvenida a Ana Giral. Francesca no nos acompaña esta noche. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Yo creo que es un tema muy importante, especialmente para que nuestro público entienda muchos de estos términos que a veces parecieran muy básicos, pero que la gente no llega a comprender las implicaciones. Creo que sí, creo que el reto también está en nuestros dos invitados que lo hagan, que las respuestas sean lo menos técnicas posible, porque creo que la gente no ha dimensionado realmente cuál es la realidad económica y qué tan mal o qué tan bien estamos. Bueno, procedemos entonces a saludar a los invitados. Doña Milena, diputado Baquerano, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por habernos invitado y buenas noches, y que me encantaría estar con Donato y con ustedes y poder compartir. Nosotros no somos técnicos, somos políticos, así que esperamos poder contribuir, Ana, para poder explicar por qué los 500 millones. Bienvenido, diputado. Gracias, Lorena y Ana, y un gusto también estar con doña Milena y saludar a todos los televidentes de Sin Su Permiso. Diputada Calderón, para iniciar con usted, si nos puede comentar de forma general, ¿cuál es el gran problema que está viviendo nuestro país y a qué nos referimos cuando decimos iliquidez? Bueno, yo primero quiero decirles que nosotros como Arena vamos caminando con un solo propósito, y es evitar el impago. ¿Qué quiere decir impago? Pues que el gobierno ya no tiene liquidez para pagar ni las deudas. Y a eso estamos a un paso de entrar. Creo que en el mes de diciembre ya no tienen ni para pagar los aguinaldos. Entonces, eso es una crisis a la que nos ha llevado un gobierno que, diría yo, no tiene la disciplina fiscal que debe de tener un gobierno sabiendo manejar, administrar las finanzas públicas. Por esa razón, Arena tira un salvavidas. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, desde el mes de marzo de este año, cuando vimos que las finanzas públicas estaban ya empezando a entrar en crisis, Arena presenta al presidente de la República un salvavidas. Un salvavidas en el sentido de decirle: si hacemos esto, esto y esto, no vamos a caer en impago. Pasaron 6 meses y no nos contestaron. ¿Por qué? Porque creo que ellos querían quedarse con los ahorros de los trabajadores a través de una reforma a la ley de pensiones y no necesitar de los votos de Arena para poder solucionar la problemática. El gobierno habría hecho números alegres, como se dice, sobre un dinero que creía que iba a tener. Que iba a ser de ellos, sí. Entonces, no le importaba. ¿Nos quedamos 6 meses esperando? No dijeron nada. Luego, la crisis ha llegado a tal momento que estamos en la mesa, estamos buscando soluciones, estamos buscando acercamientos, pero con una sola visión: lograr que el país no caiga en ese impago. ¿Y por qué no queremos que caiga en el impago? Porque cuando un país cae en el impago, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, como le pasó a Grecia, no se pagan las pensiones, no se pagan los sueldos, no hay dinero de parte del gobierno, y entonces los mercados internacionales te cierran las puertas, ya no vuelven a comprar bonos del Salvador. La deuda de corto plazo ya no tiene la banca interna, se cierra también.
y ya no tiene para comprar. ¿Y quiénes son, perdón, Ana, quiénes son nuestros principales acreedores internacionales? ¿A quién le debe más El Salvador? Porque entendemos lo que podría pasar en el tema del no pago de las pensiones internamente, no pago de los empleados públicos, pero nuestra imagen a nivel internacional. Bueno, ha bajado enormemente, porque tú sabes que las calificaciones de riesgo nos han bajado a B menos. O sea, eso al calificarnos así, ¿qué le pasa a El Salvador? Empiezan a los inversionistas que compran bonos a nivel mundial, te empiezan a decir, no, si es del Salvador, tiene mucho riesgo, o me pagan más por los intereses, o yo no compro bonos. ¿Y eso a quién le afecta? Al país, porque le va a tocar pagar más intereses. Pero actualmente no hay impago. O si hay impago. Y lo pregunto por qué, porque usted tiene a un grupo de médicos marchando por un escalafón, a proveedores diciendo que no me han pagado el tema de los uniformes, la amenaza de que los empleados públicos no reciban su aguinaldo. Es decir, realmente, ¿por qué se habla de impago y por qué se habla de iliquidez? ¿O no hay dinero? Porque yo leía hoy unas declaraciones que sí había dinero, porque algunos dicen sí hay dinero. Mira, es complejo, Ana, realmente, y para esto creo yo que debemos de comenzar a analizar que la discusión se centra en un problema que aparentemente es sencillo de manejarlo. Y es el tema de que un gobierno es casi comparable cuando se maneja una economía familiar, la familia de cualquier salvadoreño. Por ejemplo, en una familia, el jefe de familia o los jefes de familia, los padres, tienen que manejar su economía en dos áreas importantes: los ingresos que tienen como familia y los gastos que tienen como familia. Entonces, si tú distorsionas los ingresos que tú percibes y gastas más de lo que estás percibiendo, vas a entrar en un problema de irte endeudando todos los meses. Y si tú no corriges eso, ese endeudamiento que vas teniendo todos los años, la deuda va creciendo y llega un momento en que la complicación al final familiar llega a tal punto que el padre y la madre de familia que les toca mantener su hogar va a tener que destinar gran parte de sus ingresos a pagar la deuda que ella tiene. Y a quedar mal con sus obligaciones familiares. Y llega un momento en que en determinado momento, por estar pagando la acumulación de deuda que has tenido, por el derroche que has estado teniendo en tu familia, porque en tu familia ya no te basta comer en tu casa, sino que vas todas las noches a comer afuera, lo llevas al cine, vacaciones en cualquier en cualquier resort nacional o internacional. Llega un momento en que esos gastos que estás teniendo, llega un momento en que es insostenible. Pues eso es lo que le está sucediendo al país actualmente. Viene el FMLN, comenzaron a vivir, bueno, el buen vivir que han tenido ellos como partido político se traduce en el desequilibrio que le han trasladado al país. Pero ese buen vivir ha sido en función del país o en función de ellos propios. El buen vivir es lo que hace lo que hace el presidente y todos sus ministros en las fiestas que hacen en los fines de semana, en las cabeceras departamentales. Pero la realidad que estamos teniendo es lo que nos ha lanzado la encuesta última, donde nos saca el foco rojo que dice que la pobreza ha aumentado enormemente, donde dice que la educación no ha mejorado, sino que ha empeorado, donde dice que los niveles de salud en el país están cada vez más inaccesibles y más complicados. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Ana? Cuando tú dices, ¿hay o no hay dinero? Es que es una disyuntiva enorme, porque cuando tú ves cómo se maneja el gobierno con los gastos excesivos que hay, donde hay salarios que los están aumentando en el día a día, donde hay un aumento exagerado de empleados públicos, más de 40,000 que ha tenido este gobierno y el anterior, más de 40,000 empleados públicos, que todo eso es una carga de gastos que estás teniendo. Entonces llegamos a un punto en que la duda existe. Bueno, si se está viviendo de una forma diferente en el gobierno y lo que nos están diciendo algunos que no hay dinero, pero yo sí creo que deberíamos de ponerle atención
que no es por gusto que las calificadoras de riesgo nos hayan bajado la categoría al país y hoy cuando necesitamos préstamos son mucho más caros. Ahí hay que ver un foco rojo. Otra cosa, ¿cómo es posible que países amigos, embajadores de países amigos, se hayan reunido, hayan pagado incluso consultorías para que les den un análisis de la situación caótica que tiene el país? No es por gusto que estos países estén preocupados, no es por gusto que los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional tenga una misión aquí estudiando cómo está el país para dar recomendaciones que hay. Pero todo esto que nosotros estamos viviendo, que todo el mundo está preocupado y nos lo trasladan a nosotros, es diferente cuando estamos en las mesas de discusión de las salidas. Porque hay una lentitud enorme. Nos reunimos cada una vez al tiempo, no abordamos los temas a profundidad. Estamos, como dijo doña Milena, esperando a ver si podemos hacer una acción diferente para no aceptar la responsabilidad de tener austeridad en el gobierno. Están pretendiendo incluso hasta caerle encima a los ahorros de los trabajadores con las pensiones, que ya prácticamente lo habían conseguido con la última reforma que le habían hecho al FOP. Pero, ¿qué tan mal puede llegar a estar El Salvador de aquí a que termine 2017? Vamos a pedir, porque esta pregunta es clave, y vamos a ir a una pausa comercial para que nos respondan ambos cuando volvamos. Ya regresamos. Continuamos, vamos a pedirle a Ana que nos replantee nuevamente la pregunta, por favor. Les preguntaba que qué tan mal puede llegar a acabar este 2017 El Salvador. No hablemos 2016, no hablemos del próximo año. En estos últimos 2 meses. Si no hay un acuerdo, obviamente. Si no hay un acuerdo, es decir, ¿qué tan caótico puede llegar a ser? ¿Qué puede percibir la población? Yo te voy a leer un cuadrito que tengo del flujo de dinero, de liquidez, de octubre a diciembre del 2016, dado por el Ministerio de Hacienda, donde dice que los ingresos de octubre a diciembre serán de 988 millones, lo que le cobra de los impuestos a los salvadoreños. Pero tienen de gastos 1.245 millones. Imagínate, ya ahí hay un déficit del 257 millones, que es lo que nos pidieron el Ministerio de Hacienda para poder terminar el año, ¿verdad? Entonces, si nosotros no damos esto, no tienen para pagar ni los aguinaldos. Pero pagarle a nadie. A nadie. Ni los proveedores, ni el subsidio de la energía. La gente más pobre se quedaría sin. Pero por lo que yo entiendo, en esos 257 millones no estaba el subsidio de la energía. No. Ustedes tuvieron que sumar y llegar un poco a la cifra. Y por eso llegamos a los 500 No estaba millones. Tampoco el pago del FODES. Tampoco el FODES. No, el FODES sí, pero FODES no sí. Estaban las transferencias. Fíjate que ahora salen los periódicos que las escuelas van a cerrar el año escolar sin haber recibido el bono. O sea, no pudieron cumplir con los programas educativos. Pero ¿cuáles son? Bueno, terminamos. Perdón, pero quiere decir que si ustedes no meten FODES, no meten transferencias, proveedores. Entonces eso, se hubiera aprobado un dinero, pero todavía quedaría en deuda. Ese es el problema. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque usted dice de que cuando nos llegamos a sentar no ve voluntad. Es por eso. Porque vienen y nos dicen, bueno, miren, para empezar, nosotros estamos conscientes que hay que hacer una serie de cambios que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Lógicamente tienen que irse dando paulatinamente, pero ya con una visión construida. Es un cambio a corto, mediano y largo plazo. Pero a corto plazo, de aquí a diciembre, doña Milena les ha explicado el problema que vamos a tener. Ellos nos dijeron, miren, aquí nosotros necesitamos 257 millones. Venimos nosotros y agarramos con nuestros técnicos a hacer un análisis y nos percatamos que hay una cantidad de deudas que tenían que pagar de aquí a diciembre y que no estaban incluidas. Pero por eso será que piden los 1.200 millones. Permítame, no. Entonces bien, ellos nos habían pedido 257, entonces nosotros entramos en la realidad con nuestros análisis y les dijimos, miren, no. Ustedes no necesitan 257, ustedes necesitan 500.
Y por lo tanto, porque tienen que pagar esto y en base a esto, nosotros vamos a apostarle 500 millones. Entonces cuando ellos escucharon eso dijeron, no, pero 500 no nos alcanza, hoy necesitamos 700, pero ¿en base a qué? O sea, nosotros las propuestas que construimos, las construimos en base a un análisis técnico. Pero entonces ellos se han bajado a 700. No es que mantienen los 1.200 millones. Aceptaban 700. Aceptaban 700. Lo que la oposición, los tres partidos pequeños, estaban dispuestos a aprobar. Los pequeños decían 600. 600. Pero es que el tema no es de número. Ellos han pedido 1.200, pero el tema no es de números. Ellos lo que quieren es todo el dinero para pagar la deuda de corto plazo que tienen y quedarse nuevamente con la capacidad de seguirse endeudando. Esto es un gran problema para el país porque la población no lo siente. La población actualmente se ha estado manifestando porque les están tocando su bolsillo en el sentido de que no les quieren pagar el escalafón, porque no le quieren cumplir a los policías todo lo que realmente les corresponde, porque no le quieren pagar el escalafón a los maestros. Entonces estos grupos se han estado externando públicamente y en las calles, pero el tema del endeudamiento es un cáncer silencioso que va avanzando, la gente no lo percibe. Cuando lo viene a percibir es cuando ya tenemos problemas serios como los que tenemos actualmente. Doctor, pero aunque usted diga que no es un tema de números, al final lo que la población termina entendiendo es que un grupo dice 500, te doy 500, pero el otro dice, no, si no me dan 1.200, no. Entonces, termina siendo, ante los ojos de la población, un tema de números. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, les das 1.200 millones ahorita al FMLN. Va a seguir con su buen vivir. Y el otro año va a necesitar otros 1.200. Pero esos 1.200 es para acabar 2016. Sí, esos 1.200 es para limpiar la tarjeta. No, 1.200 millones lo quieren para limpiar, como que tú en tu casa tienes esa tarjeta de crédito que la tienes topada, la pagas y la vuelvo a usar. En enero empezás a gastar. Bueno, hay un comunicado de prensa que ayer lanzó la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, que dice que de los 1.200, justifica ella, hay que pagar 900 millones de dólares a la deuda de corto plazo. Entonces, de esos 1.200 estarían tomando 900 para meter, digamos, a la tarjeta de crédito y que me queden otra vez libres. ¿A eso se están refiriendo ustedes? Pero los 1.200 deletes, esos no se vencen todos el mismo día. O sea, no es necesario limpiar la tarjeta. No es necesario porque no todos se vencen. Vaya, cuando hablaban del Viernes Negro, ¿se acuerdan? Que había que dar la reforma al FOP porque se querían quedar con los recursos de los trabajadores, porque si no caían en el impago. ¿Saben cuánto tenían que pagar el día viernes? 2 millones de vencimiento. Pero entonces, y entonces la comunicación, ellos manejan las comunicaciones para desinformar. Y entonces, ahora están diciendo, no, si no pagamos los 1.200, el país... No. Pero ¿qué están jugando? Porque yo insisto, aunque la semana pasada teníamos a Will Salgado y él no coincidía conmigo en este punto, ¿ustedes creen que la población es tan ingenua como para creer que aquí por voluntad política no se está saliendo adelante, que la población de verdad cree que estamos tan mal? ¿Por qué le conviene a un gobierno quedar como mal administrador? Es que a un gobierno no le conviene quedar como Pero está quedando como mal administrador. Que son malos administradores. La diferencia es que como son. Lo que pasa es esto, que ellos siguen con su buen vivir y le trasladan la responsabilidad no a ellos. El Frente nunca se ha hecho cargo que está en el gobierno. Todo lo que han hecho es culpa de Arena. Imagínate que están en una situación tan compleja y tan difícil por estar manejando mal las finanzas del Estado. ¿Y quién tiene la culpa? Arena. ¿Por qué? Porque no les da préstamo. Si es que el país no debería de estar supeditado al tema de los préstamos. El país debería estar solvente. Todas las calificadoras de riesgo que le están diciendo, miren, El Salvador le vamos a encender un foco rojo porque es peligroso que caiga en una situación difícil. ¿Y quién tiene la culpa? El gobierno.
si son ellos los que están haciendo un desastre en la administración. Nosotros lo único que estamos haciendo es corrigiéndole, tratando de corregirles la plana. Desde el año 2012 nosotros les propusimos una ley de responsabilidad fiscal. Hoy ya están ellos, después de tantos años, están con la idea de que sí la vamos a sacar, pero después de haber hecho un descalabro tremendo y porque ahora se lo están exigiendo los organismos financieros internacionales para poderles prestar. Para Arena son 500 millones. Los números, para que nos dan actualmente de lo que tiene que pagar de aquí a diciembre el país son 500 millones. ¿Por qué el diputado Rodrigo Ávila sale hoy, según aparece en el diario El Mundo, hablando de que sí podrían llegar a 600 millones? ¿Por qué el cambio? Yo desconozco las declaraciones que ha dado Rodrigo, pero habría que preguntarle a él cómo ha sacado esos números, pero realmente nosotros que estamos en el tema hacendario tenemos la claridad meridiana que con 500 millones de dólares no se arregla toda la deuda de corto plazo, pero sí los pagos que hay que hacer de aquí a diciembre para que de aquí a diciembre o a enero nosotros ya tenemos construido cuál es el plan que vamos a llevar de aquí en adelante para ir, dijéramos, solventando la problemática fiscal profunda que tiene el país. Doña Milena, actualmente. solo una pregunta, ¿Sí? pero ¿cómo van entonces todas las negociaciones? Porque en el corte comercial ustedes nos decían de que las negociaciones van muy lentas. Todo esto que están planteando de aprobar hasta final de año los 500 millones y después ver todo un plan a largo plazo, ¿se ha puesto sobre la mesa? ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Habrá humo blanco en esto? ¿Van a llegar a un feliz intermedio? Bueno, puedo decirte que con respecto, primero quería comentar sobre lo que dijo Rodrigo. Yo creo que en una negociación tú no puedes actuar por cálculos con el corazón. Esto es una cosa pragmática que tienes que ver números y cualquiera dice, ay, con tal de que se logre, subamos. Esto no es así. Yo creo que deben de comprender de que los que estamos viendo esto tenemos que basarnos en los números reales, porque no podemos permitir que se les dé más mientras no pasa la segunda etapa. Porque cuando tú hablabas del escalafón, de los movimientos sociales reclamando, esa es la segunda etapa, ese es el presupuesto de la nación. Y fíjense una cosa, estábamos en la mesa buscándole solución. Arena había puesto sus salvavidas para ver cómo lográbamos salir adelante. ¿Y qué hizo el FMLN? Tira con 43 votos una reforma a la ley del fondo de pensiones, quedándose, afectando el fondo de los trabajadores en su futuro, porque ¿qué va a pasar dentro de unos 20 años? Va a haber papeles nada más en ese fondo, ya no va a haber dinero. Entonces, ¿qué dice Arena? Deroguen esto, porque es afectar a los trabajadores. Busquémosle solución en una mesa técnica donde se vea la reforma a pensiones de una manera técnica, ¿verdad? Con un estudio actuarial, con un diagnóstico que ya la superintendencia ha hecho y que los técnicos digan, para poder tener el pago de pensiones se necesita esto. Allá será la responsabilidad de todos los partidos políticos para aceptar lo que los técnicos digan o no. Pero yo sí quiero decirte que el FMLN usa la misma técnica que usó en los acuerdos de paz. Acuérdense cuando estaban los acuerdos de paz, ya estaban por firmar la ofensiva, ya estaban por firmar bombardeo. Igual ahora. ¿Pero para qué? ¿Para qué está haciendo eso? ¿Para qué? Para provocar una crisis y decir, no, los culpables no somos nosotros, son ellos. Hoy nos quieren decir que nosotros somos los culpables de no apoyar los 1.200 millones porque quieren limpiar su tarjeta de crédito y empezar y seguir. Pero ¿qué pasaría si ustedes le aprueban los 1.200 millones? Se acaba la crisis. No se acaba la crisis. Eso es lo que deben de conocer el pueblo salvadoreño. No se acaba la crisis. ¿Por qué se prorroga la crisis? Porque lo único que se hace es limpiar la tarjeta de crédito, pero ellos inmediatamente
pasan el presupuesto con 43 votos y empiezan a gastar los mismos. Tienen abierto 1.200 millones para seguir gastando igual. Entonces va a ser más doloroso el próximo año y nos van a venir a pedir en vez de 1.200, 1.300 o 1.400 millones. Entonces yo sí creo que nosotros como oposición responsable, es que aquí los partidos políticos también tienen que saber la responsabilidad que tienen. Y nosotros como oposición responsable estamos contribuyendo a buscar ese salvavidas para no caer en el impago por la gente, no por el FMLN, porque la gente no sufra el impacto de un impago. Tengo que ir a una pausa que me la pidieron ya hace rato y cuando regresemos volvemos contigo, Ana. Ya regresamos. Continuamos, diputado. Doña Milena, en la pregunta anterior nos estuvo hablando de lo que había dicho el diputado Rodrigo Ávila, etcétera, pero a mí me gustaría retomar lo que le pregunté a ella. ¿Cómo van entonces las negociaciones? ¿Siguen levantándose de la mesa la gente del gobierno? ¿Va a haber una nueva reunión? ¿Qué es lo que podemos ver en la próxima semana? ¿Habrá un acuerdo o no? Bueno, en primer lugar, cuando un país está en crisis, realmente es cuando se debe de mejorar la comunicación interna de todas las fuerzas políticas y buscarle una solución. Esa es la visión que nosotros tenemos como partido político. Es más, nosotros estamos haciendo propuestas desde el mismo momento en que el FMLN ganó la presidencia y vimos cómo iban manejando desordenadamente todo el tema hacendario y fiscal del país. En el 2012 logramos hacer un acuerdo que si se hubiese, ese acuerdo fiscal, si se hubiese dado seguimiento a estas alturas, no estuviéramos en la situación caótica que estamos. Pero no me ha dicho si van a continuar las reuniones la próxima semana o cómo va el proceso de negociación. El próximo martes tenemos una reunión. Entre las mesas. Entre las mesas. Quiero decirles una... Y en esa reunión, ¿qué es lo que cuál es el nuevo planteamiento? Mire, todavía se continúa, pero ya con una intensidad, dijéramos, como mucho más aterrizada. El FMLN siempre desde un principio ha estado insistiendo en que ellos necesitan una cantidad de 1.200 millones de dólares. Nosotros no es que se los estemos diciendo no, lo que les estamos diciendo no es al hecho de que continuar haciendo el mismo trabajo desordenado que han estado haciendo. Entonces nosotros les vamos a hacer lo que hace todos los organismos internacionales financieros. El Fondo Monetario Internacional, cuando interviene en un país que ha estado en crisis, les pone condiciones. O sea, y los desembolsos, que ustedes le digan sí, es que pero van a poner condiciones. Las condiciones que vamos a poner nosotros es que definitivamente tenemos que ordenar el país. O sea, y vamos a irles está anunciando de que es posible que ustedes aprueben los 1.200 millones, pero con condiciones. Es correcto lo que usted está diciendo. Nosotros no en un solo tramo. Nosotros es, ok, ahorita les vamos a aprobar 500 millones de dólares porque los necesita el país de aquí a diciembre. Aprobemos la ley de responsabilidad fiscal, veamos los otros puntos que nosotros les hemos presentado en la mesa, porque tenemos tiempo para hacerlo. Después de eso, los otros tramos van a ir de acuerdo al cumplimiento de una serie de medidas que ellos los tienen que hacer. Porque si nosotros les soltamos el dinero de una sola vez, entonces el buen vivir para el FMLN continúa, pero el pueblo sigue bien fregado. Pero, ¿por qué? Y lo decía doña Milena, y usted lo ha dicho varias veces, ¿por qué Arena está tan convencido de que el pueblo les va a reclamar a Arena lo que se deje de pagar o lo que se deje de hacer socialmente por no aprobación de los 1.200? Hay un instrumento que tú lo apruebas al inicio de año que se llama Presupuesto General de la Nación. El Presupuesto General de la Nación lo programa el ministro de Hacienda, o sea, el gobierno de la República construye mediante el Consejo de Ministros el Presupuesto General de la Nación. Y esto van los ingresos que tiene el Estado y cómo los va a repartir. Un ejemplo claro, el FODES. El FODES no es responsabilidad de préstamos, por lo tanto no es responsabilidad de Arena.
el FODE es responsabilidad del gobierno porque de acuerdo a sus ingresos no tiene que pagar. Todos los programas que ustedes están educación, salud, un ejemplo, ahí han quitado el escalafón de salud para todos los empleados de salud y los han mandado a reclamar a la Asamblea Legislativa. Si es en el presupuesto en donde debe de estar reflejado todos los gastos que tienen en el área de salud. Pero es que mi pregunta va más dirigida a la capacidad del salvadoreño de analizar la situación real. Me da la impresión que insisten en que el salvadoreño se va a tragar el cuento que la culpa es de Arena o que toda la culpa es del gobierno. ¿Por qué el salvadoreño no puede visualizar realmente la situación y analizar que tan culpable es uno como el otro o la culpabilidad es... Yo quiero dejarte claro en esto. En este momento, este problema es un problema del gobierno, de los gobiernos del FMLN. ¿Por qué razón? Porque durante 7 años han gastado más de lo que les ingresa año con año. Entonces ha llegado un momento en que les llegó el agua a la nariz y se están ahogando. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a una oposición responsable? Que tiene la llave de los 56 votos. Sentarse y ver cómo salvamos el país, que no caiga en ese impago. Por eso yo te decía al principio de la entrevista, nuestro caminar ha sido con un propósito y es evitar el impago en este momento. Pero después viene, en el segundo tramo, cuando apoyemos el segundo tramo, vienen las otras conversaciones, que son dónde está cómo vamos a ordenar las finanzas públicas del país. Y la manera de ordenar las finanzas públicas es a través del presupuesto. ¿Y qué nos hizo el FMLN? Mientras estábamos en la mesa, vino el ministro de Hacienda y presentó un presupuesto desfinanciado e incompleto. ¿Por qué incompleto? ¿Por qué incompleto? Porque le hace falta el dinero del pago de pensiones. Para el próximo año. Para el próximo año. No trae nada de lo que ordena la ley de veteranos, que era abrir una partida con ciertos fondos para poder, de ahí, poder estar cumpliendo con esa ley de veteranos. Y además de eso, no está contemplado el subsidio de la energía eléctrica. Pero ¿por ¿quién qué lo va a pagar? Hacienda un presupuesto así? ¿Cuál es la intención que hay atrás Para tener que quitar ese pasarlo rubro? con 43 votos y no necesitar de los votos de Arena. Pero al final de cuentas lo va a tener, pero se va a enfrentar a que en enero Así no es. va a tener cómo pagarle Así a es. los pensionados, Y vamos a los volver desmovilizados. otra vez necesitar. Pero ¿qué es este juego de caballitos? Porque así es, por eso estamos en la crisis que estamos, Así es. por ese juego de caballitos absurdo en el que vive el frente. Una consulta. Ahorita, por ejemplo, en el sector público lo único que está como en luz roja es el aguinaldo. Salarios sí se han pagado. Sí se han pagado. De tanto plazas por contrato como plazas Pero ley de salario. todos los proveedores del gobierno, los que les hacen los zapatos, los que les hacen los uniformes a Los los que les niños, alquilan casas. los que les alquilan casas, No les han pagado. eso tienen meses de no pagarles. Usted nos comentaba también, antes de iniciar la entrevista, un caso específico que hay en el presupuesto del próximo año en el tema de CEPA. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Llegó el presidente de CEPA a presentarnos su presupuesto, que parte del presupuesto general de la Nación, y nos llamó poderosamente la atención. Hay un rubro que es remuneraciones. Las remuneraciones son los pagos que le hacen a todos los trabajadores. Entonces, para este año va a aumentar el número de empleados, es uno. Un empleado es el que va a aumentar. Que está bien, porque no hay- hay, Uno no es crecimiento, Hay no hay que- crecimiento en las plazas. Sí, pero el rubro de remuneraciones Aumenta sube $1.300.000 en el año. Entonces, ¿cómo es posible que va a aumentar un empleado y va a aumentar $1.300.000 Y el presidente de rubro CEPA va y les remuneraciones? presenta eso a ustedes. entonces ¿Y qué entonces le preguntaron ustedes y qué dijo Cuando él? nosotros le preguntamos, mire, ¿cómo es posible que se va a aumentar $1.300.000 para un empleado? Entonces quiere decir de que usted va a aumentar sueldo a un montón de gente en el año. Y el gobierno, esas son las incongruencias, el gobierno hablando de que está en crisis fiscal. El presidente de la República sale diciendo, nos declaramos en emergencia por crisis fiscal. Y un
funcionario de gobierno va a presentar un aumento de $1.300.000 para un empleado más que va a aumentar. ¿Y qué respondió él? Lo que dijo fue que los trabajadores tenían derechos, dijo, y que quizás que les iban a aumentar. O sea, el $1.000.000 de incremento para de CEPA aumentar. es para repartir en los empleados que ¿Cuántos ya empleados están. tiene CEPA? Ahorita no recuerdo el número exacto, pero ese sí fue el dato que nos llamó poderosamente la atención. Bueno, ¿y estamos en austeridad o no? Y así hay una cantidad de autónomas que no hay un control. Mire, la autónoma más terrible que existe se llama CEL. Ahí hay un agujero Negro. de manejo de finanzas de millones de dólares. Entonces, por esa razón es que nosotros no le encontramos la congruencia entre que están apretando a los trabajadores de salud, de educación y a los policías en cuanto a salario, pero por otro lado viviendo el buen vivir en otras instituciones como CEPA, como ANDA, como la CEL, donde se manejan millones de dólares y nadie da una respuesta de eso. Solo del tema de CEL sería importantísimo que hiciéramos un análisis profundo de lo que se ha estado manejando ahí, en esas construcciones del Chaparral, en la INE, que nosotros tenemos una empresa. Imagínense que la INE es una empresa que ahora estatal. es 100% del Estado. Y no hay presupuesto porque la manejan privadamente. Ni la controla Nosotros la Corte de Cuentas. hemos pedido presupuesto, no le rinde informes ni a la Corte de Cuentas, ni al Ministerio de Hacienda. Les hemos pedido información, no la encontramos. Ustedes ingresan a las páginas web y no van a encontrar ningún informe de la INE. Diputados, para el caso del escalafón salarial de salud, ¿lo van a recibir o no lo van a recibir los empleados de salud? Digamos Lo este que año. viene en el presupuesto presentado por el gobierno solamente les pagarían hasta los que ganan 1.500. Pero eso es Y para un bono, 2017. y un bono. 17. Pero digamos para esta situación, para esta marcha que fue la semana este jueves, ¿van a recibir? Es que ellos están luchando Luchando por el próximo año. 2017 Ajá. y nosotros creemos que se debe de pagar completo porque no hay reforma de ley. Sí, Ellos la dicen, ley es- si hubiera sido una reforma de ley, Está bien, pero es parejo ahorita para no todos. habiendo reforma de ley tienen que cumplirla. Es lo mismo que le está pasando a los veteranos, es lo mismo que pasa. Pero yo quiero decir algo. En este momento de crisis, de liquidez, ¿cómo se abre un nuevo viceministerio? ¿Cómo es posible que el gobierno abra un nuevo una nueva burocracia para inversión y no está Proesa, y no está Relaciones Exteriores? Y Ministerio de Economía, y tiene que abrir un nuevo viceministerio. Y aquí todos se quedan como no ha pasado nada. Fíjense ustedes, cuando David Reyes le prestó una camioneta a su hermana, que cualquier hermano le presta a la hermana, sí es un escándalo. David la devuelve la camioneta, devuelve todo. Y ahora que sale que el nieto iba nadie dice nada. Entonces, yo sí creo que aquí hay un verdadero problema en la parte comunicacional, porque hay cosas que les dan volumen ellos y otras cosas que las esconden y no vuelven a hablar de eso. Yo me acuerdo cuando Lorena Peña hasta manda a traer cuando lo de David Reyes, manda a traer a las aduanas. ¿Y hoy por qué? Y ahora que escondieron durante tanto tiempo quién había matado al muchacho de la moto. Así que esa doble moral no me gusta, pero yo quiero decirte algo. ¿Cuál ha sido el problema del país en la parte del manejo de las finanzas públicas? Todo viene desde que entra Mauricio Funes, empiezan a presentar presupuestos desfinanciados e incompletos. Entonces, el déficit se mantiene cada vez. Y Arena, ¿qué tanto asume una responsabilidad? Porque esos presupuestos desfinanciados también necesitaron préstamos y necesitaron bonos. Entonces, ¿qué tanto ustedes también hacen un mea culpa? Bueno, quiero decirte que esto es una cosa muy importante lo que has dicho. El FMLN desde que entró y logró dividir a Arena
y sacaron el partido Gana, desde hace 2 legislaturas, son 6 años, donde el Frente ha gobernado con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Ha tenido los votos para hacer lo que ellos han querido, aprobar las leyes que ellos han querido, aprobar los préstamos que ellos han querido, los bonos que ellos han querido. En otras palabras, no han tenido ningún obstáculo de Arena ni de ningún partido de oposición, porque todos se plegaron a ayudarle en materia hacendaria. Todos los préstamos que han querido los han tenido. ¿Qué es lo que tenemos como resultado de ese manejo de visión que tiene el FMLN para el país sin ningún obstáculo? La pobreza ha aumentado, la educación en el suelo, salud, da lástima, no hay hospitales, no hay medicamentos. Entonces, es un caos completo. La delincuencia por momentos ha casi sobrepasado la capacidad del gobierno. Entonces ha sido un caos, con un gobierno sin ninguna injerencia de oposición, porque ellos se encargaron, no de una forma democrática, de anular a la oposición. Entonces nosotros hemos estado como espectadores. Hoy estamos actuando para buscar una solución. Cuando Lorena nos pregunta si vamos a votar por los 1.200, sí vamos a votar por los 1.200, de una forma escalonada y pidiéndoles que todas esas distorsiones que hemos estado señalando las vayamos arreglando en términos, en un periodo establecido. Entonces, para hablar de esa aprobación de esos 1.200, porque también entendemos que Arena va a poner como algunos requisitos indispensables para la aprobación de esos bloques, tengo que ir a una pausa comercial y en el siguiente bloque vamos a cerrar ya la entrevista con esas últimas valoraciones de su parte. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos, doña Milena. Quisiéramos entender cuáles son las principales razones, o más bien como requisitos indispensables que Arena le estaría poniendo al gobierno para aprobar esos 1.200 millones en emisión de títulos valores en bloques. Bueno, nosotros creemos que debe de ir por tramos la aprobación, porque dependiendo del cumplimiento que se dé a las condiciones que Arena pone, es que nosotros podríamos aprobar el siguiente tramo. ¿Cuáles serían las primeras condiciones para este primer tramo? Las condiciones son, primero, que el gobierno se ponga de acuerdo con el Fondo Monetario en un acuerdo precautorio. Ya el gobierno en este momento acepta que en la ley de responsabilidad fiscal quede que va a haber un ajuste de 3 puntos del PIB en 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 3 años va a haber que apretar la parte de gastos, el cincho, que no ha sido presentado de esa manera como quisiéramos y como debería de ser en el presupuesto de la nación. Podríamos haber tenido un ahorro. Por ejemplo, nosotros no votamos por el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque allí se hubieran podido ahorrar 5 millones que se hubiera podido quitar y no pasaba nada en la Asamblea Legislativa, pero no quisieron. Luego, la ley de responsabilidad fiscal, que lo que da la ley de responsabilidad fiscal son los candados necesarios para ordenar las finanzas públicas sin ahogar al gobierno, por supuesto, porque el gobierno tiene que desempeñar el papel que le ordena la Constitución, que es el manejo de las finanzas públicas, pero ordenadamente. Y para decir ordenadamente, ahí tiene que ver el presupuesto de la nación, que el presupuesto tiene que venir cumpliendo con lo que ordena el artículo 227 de la Constitución, donde está contemplados todos los gastos que se necesitan con las leyes vigentes. Por eso es que hablamos del escalafón. El escalafón es una ley vigente que deben de cumplir, le guste o no, como decía el patrón de ella. Pero, ¿qué puede entender la gente por responsabilidad o ley fiscal, por reformas fiscales? Porque pueden sentir que son más impuestos. Por pacto fiscal. O por pacto fiscal, gracias. Ana, lo que usted acaba de mencionar es como lo concibe el FMLN. Para ellos, la única forma
de arreglar la problemática que tienen de falta de dinero es más impuestos. Por esa razón nos han puesto 22 nuevos impuestos. Y no han entendido hasta este momento, porque los impuestos los han puesto, porque como les acabo de decir, han tenido 2 periodos legislativos durante 6 años que ellos han hecho lo que han querido. Han puesto los impuestos que han querido definitivamente. Y a la larga, el tema no se reduce a aumento de impuestos. A la larga se reduce en una eficiencia en el manejo del dinero. Yo le voy a apostar a un programa como gobierno, pero que me dé resultados como pueblo. Pero estar en el buen vivir y disminuyendo, aumentando la pobreza, eso no es un programa que pueda a nosotros Pero ¿qué ayudarnos. programa, por ejemplo, se le viene ahorita a usted a la cabeza que puede ser una apuesta estratégica para un gobierno y para un país? Bueno, yo te lo digo en 2 palabras. Ajá. El eje del desarrollo del Salvador está y debe de ser contemplado en la educación. Y en este presupuesto, la educación disminuye los recursos. Entonces, ¿cómo te explicas tú ¿por qué? cuál es la visión de país que queremos? Un país educado para sacar adelante a la gente, Claro. que tenga la igualdad de oportunidades. Ah, no, pues hoy le bajan al monto que viene A contemplado. no ser que mi estrategia sea tener un país Sin Postrado, educación. analfabeto. pobre y que dependa de mis regalos para darme el voto. Necesitado. Mira, Ese es el socialismo del siglo XXI. La visión de un gobierno no es en lo que dice. Un gobierno puede sacar spots muy bonitos con niños cantando, corriendo en el Palacio Nacional y haciendo un spot muy lindo. La realidad se vive en las políticas que está implementando. Yo agarro un presupuesto que no es el presupuesto, no lo hace Arena, el presupuesto lo hace el Consejo de Ministros, todos miembros del FMLN. Entonces, ellos construyen el presupuesto y el presupuesto es un instrumento que te puede decir a las apuestas de desarrollo que tiene un país. Si tú ves que en el presupuesto hay una fuerte inversión en el área de educación, uno dice, esa es lo que le está apostando el gobierno. Pero cuando tú ves que la educación baja enormemente, cuando ves que la salud baja, cuando ves que el tema de combate a la delincuencia presupuestariamente baja también, si lo que le está salvando a la policía es el famoso impuesto que nosotros nos colocaron de los 5 centavos por llamadas de teléfono, que es lo que está utilizando para darle fondos a la policía. Pero realmente cuando tú analizas el presupuesto, te das cuenta que es un presupuesto que no tiene rumbo de país. ¿Por qué razón nosotros no hemos votado por los presupuestos anteriores? Es por esa razón, Ana ¿Y van a Giraldo. votar por esto? Así como está constituido, nosotros no votamos definitivamente. ¿Por qué razón? Porque se pierde el instrumento que te puede dar rumbo a país. Y eso es lo que el pueblo salvadoreño debe de entender, que nuestra lucha no es política. Nuestra lucha no es solamente para tratar de llegar al poder, que es lógico que todo partido tiene esas aspiraciones. Nuestra lucha es de construir una visión de país en la cual podamos caminar y darle rumbo a nuestra patria. Si a nosotros nos duele también cuando nos sacan que la educación está completamente abandonada, nos duele cuando los niveles de pobreza llegan a esos extremos, cuando nos sacan que somos el país más violento del mundo, cuando nos califican las calificadoras de riesgo como un país ya no peligroso, ya no viable, que no tiene futuro. Si a nosotros nos duele, y eso es lo que nosotros queremos evitar, pero con un gobierno que realmente no ha entendido hasta este momento cuál es la responsabilidad que tienen de manejar un país. Lo que pasa es que ellos tienen una estrategia clara de llegar al socialismo siglo XXI. Bueno, si Venezuela con tanta riqueza que tiene, lo tienen pobre y aguantando hambre y en las calles convulsionados, quizás así no quieren tener esta ¿Cuál gente. sería? Nos quedan 2 minutos nada más y me gustaría que tuviéramos una reflexión final, doña Milena, diputado Baquerano, sobre este tema, por si ustedes quisieran algún mensaje especial para que la gente comprenda lo que estamos pasando. Entonces, con las reflexiones finales de cada uno cerraríamos el programa. Adelante. Bueno, yo insisto en que quiero decirle al pueblo salvadoreño que nosotros como Arena
estamos sentados en el diálogo y vamos a mantenernos buscándole solución a los problemas que está viviendo la gente. Porque nuestro caminar es con un propósito: evitar el impago que va a venir a afectar a todo el pueblo salvadoreño. Y por eso estamos allí y queremos trabajar por un mejor El Salvador. Y así como va, el país está en una crisis tremendamente impactante para el pueblo. Hoy nos encontramos con la gente en la calle y la gente le dice a uno que no le alcanza el alto costo de la vida, no tiene para comprar medicinas, las escuelas están deterioradas. Entonces, no es cuento que nosotros, es la gente lo que lo está diciendo. Así es que creo que en ese sentido nosotros vamos a seguir luchando porque la educación sea el eje del desarrollo y porque el país, El Salvador, sea un país de oportunidades. Diputado Baquerano, unos segundos para cerrar. Bueno, decirles que la claridad meridiana que tenemos nosotros como partido político de contribuir a darle rumbo al país no la vamos a abandonar nunca, definitivamente. Y nuestros esfuerzos van encaminados en ese sentido, definitivamente. Y creo que El Salvador es un país bello, es un país que tiene mucho futuro, hay mucho trabajo por delante, pero creo que si juntos trabajamos el pueblo con la clase política, podemos solucionar los problemas. Y para nosotros no hay problema grande. Nacimos como partido político en una época de guerra, de crisis. Logramos darle estabilidad a este país. Un problema económico serio no nos va a milanar definitivamente. Vamos a buscarle solución. Tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, les agradecemos mucho a ambos que nos hayan acompañado esta noche. De verdad que ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias Lorena y Ana, encantado de saludarlas, verlas nuevamente, felicitarlas por su programa definitivamente y por la oportunidad que nos dieron, darle las gracias. Muchas gracias Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Próximo sábado ya estará con nosotras nuevamente Francesca Falconi. Nos despedimos de ustedes deseándoles un feliz fin de semana y recordándoles que mañana tenemos también el reprise de este programa de 7:30 a 8:30 de la noche, siempre por Canal 33. Que descansen, que pasen un feliz fin de semana.